a grabar y les comparto. Ahí está. Bueno, entonces, la vez anterior comenzamos a ver los conceptos que estaban relacionados con análisis de intersecciones. Entonces vimos cómo en el caso de intersecciones con semáforo, decíamos que la metodología en general lo que hace es considerar que existe lo que se llama un flujo de saturación, que sería la capacidad que tiene la intersección o un movimiento en particular para descargar un determinado giro o movimiento en el momento en que el semáforo está dando luz verde. Entonces decíamos que en general eso lo llamamos como eh, el flujo el tiempo de seguimiento. Cuando tenemos un vehículo, uno detrás de otro, que se están moviendo en un sentido de circulación, el tiempo que hay medido, bueno, aquí no le hice el dibujito muy bien, pero medido de el bumper delantero al bumper delantero o el trasero al trasero, ese tiempo entre vehículo y vehículo en general se llama, bueno, lo podemos escribir como TF o a veces lambda o alguna otra letra, pero eso es lo que se llama intervalo de seguimiento, que está medido en general en segundos por vehículo. Es el tiempo que separa dos vehículos consecutivos. El inverso de ese tiempo, lo que nos va a dar es una cantidad de vehículos por segundo que esto multiplicado por 3600, esto de acá sería un flujo, ¿no? Es un flujo de descarga. Esto estaría entonces en unidades de vehículos por hora. Y es básicamente la misma definición de flujo que estuvimos viendo, prácticamente la misma definición de flujo para el caso de análisis del flujo continuo. Donde aquí lo que estamos suponiendo es que este valor del intervalo de seguimiento en promedio es el mismo, ¿verdad? En un determinado caso tenemos ese flujo continuo. En las intersecciones lo que ocurre es que como los vehículos en general se acumulan, ya sea porque el semáforo esté en rojo o porque tenemos una señal de alto, hay acumulación de vehículos y en algún momento esa detención se elimina porque el semáforo dio verde o porque hay un espacio en la intersección libre, en el flujo principal, y permite que los vehículos empiecen a moverse. Entonces uno puede medir estos tiempos. Habría que medir, digamos, el tiempo entre el vehículo 1 y el 2, entre el 2 y el 3, el 4 y el 5, y así, ¿no? Y luego de esto sacamos un promedio, y ese promedio es el que estaríamos usando como este tiempo el tiempo de seguimiento, ¿no? El tiempo de descarga, cuyo inverso nos daría un flujo. Esta medición nosotros la podemos hacer para cualquier movimiento o para cualquier maniobra de la intersección en cualquiera de los accesos, incluyendo en una intersección con alto y seda. Estos tiempos los podemos medir en el flujo principal. Entonces tendríamos el inverso de ese tiempo, lo que nos daría es la cantidad de flujo que hay en la vía principal, por ejemplo, en un sentido de circulación o en otro, o girando a la izquierda, girando a la derecha, etc. ¿Okay? Entonces, en términos generales, eso es una separación promedio entre vehículo y vehículo, el inverso de eso es un flujo, ¿verdad? Claro, multiplicado por 3600 por aquello de las unidades. Entonces, eso en términos generales. Ahora, ¿qué pasa en un semáforo? Que para un determinado movimiento en el semáforo, lo que va a ocurrir es que este tiempo promedio,
Y ese inverso de este tiempo promedio, o sea, este valor del que hemos estado hablando, esto de acá, específicamente en los semáforos, eso se conoce como flujo de saturación. Y lo representamos con la letra S. Y nos dice eso, la cantidad de vehículos por hora que en principio podrían utilizar, hacer el movimiento cuando el semáforo le dé verde a ese giro o a ese grupo de carril, porque podríamos medirlo por carriles. Entonces, ese es el flujo de saturación. Y en general, entonces, la capacidad de un semáforo es bastante sencilla de calcular, porque entonces la capacidad va a ser igual a ese flujo de saturación multiplicado por el porcentaje de tiempo del ciclo que tiene el semáforo que está dedicado a esa maniobra. Entonces, eso es lo que llamamos a la relación de el verde sobre, bueno, aquí deberíamos usar, voy a ponerle aquí cap para diferenciarlo. La capacidad, esto sería la relación de el verde que está asignado a esa maniobra entre el tiempo del ciclo total. Así, de forma muy sencilla, muy simplificada, sería la capacidad de una intersección con semáforo. Hoy vamos a ver algún ejemplo y vamos a ver con detalle el cálculo de cada una de estas cosas, porque esto de acá, que yo estoy suponiendo simplemente como el inverso de ese tiempo de seguimiento, de ese intervalo de seguimiento, para calcular ese flujo de saturación, claro, tiene sus complicaciones porque depende si el acceso tiene pendiente o no tiene pendiente. Depende de también, o se va a ver afectado por el porcentaje de vehículos pesados que tengamos, cuántos camiones, buses, etcétera. Va a depender si en el acceso sobre esa calle, la cantidad de carriles que hay y si hay estacionamiento permitido de forma lateral en la carretera. Y entonces el efecto que producen los vehículos estacionando y no, o si hay parada de buses. Entonces la cantidad de buses y cómo interfiere eso en el flujo, todo eso va a afectar el valor de este flujo de saturación. Entonces no es tan fácil como simplemente medir estos tiempos que decíamos de seguimiento y hacer el inverso y ya, sino que hay que aplicarle una serie de ajustes. Entonces vamos a ver todo eso, cómo se hace el ajuste, pero una vez que ajustamos ese flujo de saturación, lo metemos en esta fórmula. Flujo de saturación por el verde sobre el ciclo. Así de más o menos fácil sería el cálculo de la capacidad. Y luego decíamos que a partir de esta capacidad ya nosotros podríamos calcular cuál sería eh, la relación de el flujo que tiene cada movimiento, cuánto volumen, el flujo, esa relación de V sobre C, pero bueno, aquí sería C de capacidad. Esa relación de V sobre C, que también para efectos de intersecciones a veces le llamamos simplemente X a esto, esa relación. Una vez que tenemos esa V sobre C, cuánto volumen, qué capacidad tiene ese movimiento, ese acceso y cuánta gente lo quiere realizar, ¿verdad? Qué tan saturado está ese V sobre C. A partir de aquí, lo que hacemos es calcular lo que llamamos las demoras. Y las demoras no es otra cosa más que el tiempo que yo pierdo en la intersección en lugar de poder cruzar de forma directa, ¿cuánto tiempo estoy yo ahí esperando a poder cruzar? Eso sería el tiempo de demoras que está medido en segundos o segundos por vehículo, porque es un promedio. ¿Cuántos segundos por vehículo se pierde? Y claro, esas demoras son distintas para cada acceso y para cada maniobra. Entonces hay que hacer ese análisis, pero una vez que yo tengo las demoras, hay una tabla que me dice cuál es el nivel de servicio, ¿no? Entonces hay rangos A, B, C, como sabemos, hasta el nivel de servicio F, en función de estas demoras. Esa sería la metodología.
Esto es el análisis funcional. Pero ese análisis funcional nos permite también diseñar la intersección. Ahora que una compañera mencionaba, si yo analizo una intersección que tiene semáforo, puede ser que cuando yo haga todo este análisis determine que está funcionando mal, tal vez está funcionando a nivel de servicio F algún acceso. Entonces yo podría decir, bueno, pero ¿qué pasa si, digamos el caso de la expropiación, qué pasa si yo expropio y entonces puedo meter en ese acceso, puedo meter más carriles y le pongo más carriles a ese movimiento que me está dando mal? Y rediseño los tiempos y todo, entonces vuelvo a hacer el análisis funcional y ya ahora resulta que con eso logro, por ejemplo, un nivel de servicio C. O, por ejemplo, puedo eliminar algunas maniobras de las fases del semáforo. Entonces puedo eliminar giros a la izquierda y al eliminar los giros a la izquierda, esos movimientos los puedo trasladar. Fíjense, imagínense que esto es la red de calles y yo estoy estudiando, digamos que esta intersección. Entonces, a lo mejor un movimiento de giro izquierdo que tengo aquí, si yo lo elimino, yo lo podría sustituir, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más de calles. Yo ese movimiento lo podría sustituir por un movimiento directo que luego gira aquí, que luego hace aquí, y a lo mejor en esta intersección se giro a la izquierda. Bueno, ese sería un giro a la derecha, perdón. O si o si esta vía va para el otro lado, o igual podría irse para acá, y entonces hacer así. En fin, hay formas de que yo puedo sustituir esos giros izquierdos por maniobras en otras intersecciones, o un recorrido que no sea demasiado largo y que permita hacer ese movimiento. Cuando yo elimino movimientos de la intersección, yo puedo simplificar la cantidad de fases que tiene el semáforo y entonces yo optimizo los tiempos, incluyendo la longitud del ciclo, que se puede hacer más corta o incluso puede ser un poquito más larga, pero con una distribución de tiempos mejor, de tal manera que esta relación de G sobre C, que fíjense que esto no es otra cosa más que un porcentaje, ¿verdad? Esto es un porcentaje. ¿Qué porcentaje del tiempo total está asignado como verde al movimiento que yo estoy analizando? Entonces, quitar movimientos hace que el pastel esté partido en menos pedacitos y entonces el porcentaje que le toca a las fases que finalmente quedan en el semáforo, esos porcentajes son mayores. Entonces, cuando este porcentaje aumenta, aumenta la capacidad. Entonces, eso automáticamente va a hacer que esta relación de V sobre C tenga un valor más pequeño y por lo tanto las demoras sean menores y por lo tanto el nivel de servicio mejora. Entonces, esa es la lógica de la optimización de intersecciones con semáforos. Entonces, esto así como una historia en términos generales, ya lo veremos en detalle cómo hacemos esos análisis. Bien, entonces, fíjense que en el caso de intersecciones con semáforos, lo que tenemos es este llamado flujo de saturación, que no es otra cosa más que aproximadamente ese inverso del intervalo de seguimiento, cuántos segundos hay entre vehículo y vehículo, el inverso de eso me dice como un flujo de descarga. Ese flujo de descarga no está presente el 100% del tiempo, está presente este porcentaje del tiempo, este porcentaje sobre G sobre C. Entonces, ese flujo de descarga multiplicado por ese porcentaje es el que me da la capacidad. ¿Qué pasa en las intersecciones con alto y seda? En las intersecciones con alto y seda es algo similar, pero con algunas diferencias. La capacidad va a ser igual también, o uno lo podría calcular como ese intervalo de seguimiento, de nuevo, o ese flujo de descarga, dijimos que era 3600
entre ese inverso del tiempo de TF, ¿verdad? Entonces sería el flujo de descarga, lo que llamamos en el caso de intersecciones con semáforo, el flujo de saturación. Este sería el flujo de descarga multiplicado también por un porcentaje, o más o menos un porcentaje. ¿Okay? Solo que ya no es la relación de G sobre C, porque en las intersecciones con alto y seda, el chance de pasar no lo determina la distribución de tiempos que hace el sistema de semáforos, sino que este porcentaje sería la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda realizar mi maniobra? ¿Cuándo puedo yo realizar la maniobra? Dijimos que si yo estoy en una intersección con alto, estoy esperando acá, la probabilidad de que yo pase sería la probabilidad de que exista una separación entre un vehículo y otro de la vía principal, este tiempo, sea, dijimos, mayor o igual que el tiempo mínimo que yo necesito para cruzar. Y ese tiempo mínimo lo llamamos intervalo crítico, TC. Bueno, este es, digamos, el enfoque más sencillo de intersecciones cuánticas. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en el flujo que me impide a mí pasar, ese flujo principal, haya una separación, haya un tiempo T entre carro y carro que sea mayor o igual que el intervalo crítico? El intervalo crítico es eso, son una cantidad de segundos, eso se mide en campo, que es el tiempo mínimo que se necesita para realizar una maniobra específica. Si yo voy a seguir, estoy en el alto y voy a cruzar de forma directa, necesito un intervalo crítico. Pero si yo lo que voy a hacer es una maniobra de giro a la izquierda, mi intervalo crítico es diferente. También sería diferente si yo voy a hacer un giro a la derecha. Entonces, para cada movimiento hay tiempos que yo los puedo medir o que ya están medidos y sugeridos por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de cuáles son estos tiempos mínimos que se requieren. Les voy a mostrar y les voy a compartir la tabla que tiene Ingeniería de Tránsito. Déjenme paso por aquí a... Vamos a ver si les paso... Ah, no, yo creo que lo tengo aquí en la parte de las clases. Déjenme ver si lo tengo por acá. De una vez. Vamos a ver. No, voy a buscarlo mejor. Que no lo tengo. No lo veo a mano. Solo tengo aquí. Entonces les decía, los tiempos que les voy a mostrar ahora son los que Ingeniería de Tránsito, bueno, es una recopilación de datos que se han medido en distintas investigaciones en la OCR y que además Ingeniería de Tránsito, vamos a ver si es este, no, los tiene recomendados. Acá. Vamos a ver si les paso esto al Zoom. De hecho, voy a ponerlo por acá, para tenerlo de una vez en la carpeta del TEC. Y se los paso por aquí. Está.
que les estoy pasando entonces un archivo que se llama parámetros de capacidad. Lo voy a abrir aquí para proyectarlo. ¿Sí? Este es un resumen que había elaborado yo. Se habían hecho hay un par de investigaciones que se habían hecho en la U, incluyendo mi tesis de la U, que fue hace ya un ratillo, en el 96, donde había hecho algunas recomendaciones para el análisis de intersecciones no reguladas con alto ICEDA para Costa Rica. Había hecho varias mediciones de esto. Luego, investigación anterior, un ingeniero Bosa, que había estudiado también, y luego también Erika Costa, que trabaja en el ANAME, en el 2002 volvió a hacer mediciones. Entonces hay una recopilación de varias mediciones, y esos son en general los tiempos que se recomiendan. Son esta tablita de acá. Aquí hay varias mediciones, pero esta tablita de acá, fíjense que tenemos en la vía secundaria giro a la derecha, movimiento directo y giro a la izquierda. Esas son intersecciones con alto y cero. Entonces, para cada una de estas maniobras de la vía secundaria, aquí tenemos medido en segundos el intervalo crítico. Bueno, aquí dice TG, también se usa la nomenclatura que estoy usando yo ahora en una presentación, que es el TC, de tiempo crítico. Entonces, la cantidad de segundos. Y este es el intervalo de seguimiento, también para cada movimiento. Este es el tiempo que yo necesito de espacio para poder cruzar esta columna. Y esta otra es, si cruzamos varios, ¿cuál es la separación temporal entre un carro y el que sigue cuando estamos descargando? ¿No? Entonces, que más o menos anda en el orden de los 3 segundos, ¿no? 3.1 a 3.2 es lo que se ocupa entre un carro y otro en una intersección para pasar. Mientras que el espacio, la abertura que necesito para poder cruzar, fíjense que anda más o menos por encima de los 4 segundos, ¿verdad? 3.9, 4.2 y 5. También para la vía principal, fíjense que en la vía principal el movimiento directo y el giro a la derecha tienen prioridad de paso, entonces esos no se detienen, simplemente continúan. Pero si yo desde la vía principal voy a girar a la izquierda, ahí sí me tengo que esperar. Entonces, también para ese movimiento tenemos un intervalo crítico. Fíjense también el orden de 4 segundos, ¿verdad? 4.1. Y aquí el intervalo de seguimiento es más cortito, es de 2.1. Entonces, estos son los tiempos que se recomiendan para el análisis de intersecciones sin semáforo. Yo podría cambiar estos valores si yo hago un estudio específico en la intersección que yo estoy estudiando y yo directamente los mido. Pero si no los tengo medido y uno, digamos, es también complejo andar midiendo cada intersección que uno va a estudiar, entonces estos ya son valores que están recomendados con base en esas investigaciones, como digo, y son los oficiales. Entonces, yo puedo usar estos valores sin necesidad de ir a medir. Ok, y luego, estos son algunas medidas que había hecho Erika Costa de los flujos de saturación ideales para intersecciones con semáforo. Entonces, fíjense que los valores también, según lo que él midió, dependen de si yo tengo un carril que sea exclusivo para realizar una determinada maniobra o si ese carril está compartido por 2 o 3 movimientos. Entonces, si en el carril que estoy analizando solamente hay un movimiento o 2, los valores que Eric midió es de 2000. Cuando ya tenemos 3 movimientos, el flujo de saturación que él midió es más bajo, es de 1850. Incluso hay un valor de 1500 que él pone para redes. Sin embargo, en general, la Dirección de Ingeniería de Tránsito, el valor que recomienda como flujo de saturación, el ideal, el teórico, sin
ningún ajuste, ¿verdad? Con el que partimos del análisis es 2000, ¿verdad? Parejo, 2000. O sea, en el caso del manual de capacidad de Estados Unidos, el HCM, creo que los valores que recomiendan son de 1950 en las últimas versiones. Entonces, se parece mucho a ese valor que se ha medido aquí y se recomienda. Nosotros, para efectos del curso, entonces vamos a usar este, 2000, independientemente de si es un carril de un movimiento, de dos movimientos compartidos o tres, vamos a usar siempre 2000 porque es el valor oficial. ¿Okay? Y esta otra tablita para el caso de los intervalos críticos e intervalos de seguimiento. Entonces, todos pudieron descargar esta tabla, la tienen ahí a mano para que la tengan ahí en sus referencias. Sí, supongo. Entonces, vamos a seguir. Eh, decíamos que entonces en las intersecciones con alto y se da la capacidad, en términos generales, o un enfoque muy sencillo podría ser esta. Este sería, digamos, nuestro, el enfoque uno es este. Utilizar ese tiempo de descarga, el inverso de ese. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de un movimiento directo desde la vía secundaria, sería 3600, sería 3600 entre 4.2. 3600 dividido entre 4.2, tendríamos ahí una capacidad de 857. Este valor para el movimiento directo. Digamos entonces, más o menos 857 vehículos por hora. Para ese movimiento directo. Y eso multiplicado por este porcentaje que sería la probabilidad de que, en este caso sería, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo que hay entre vehículo y vehículo sea mayor o igual a 3.2 segundos? 2. Entonces, eso es lo que habría que evaluar. Ese es el enfoque 1. Sin embargo, este método que está muy sencillo ya fue superado. Esto da capacidades que son realmente muy, muy bajas. Esta metodología es muy estricta. Y el método de capacidad y niveles de servicio del HCM ha cambiado esta fórmula de capacidad por un segundo enfoque. El segundo enfoque que ellos proponen allí dice que la capacidad de una maniobra con alto y seda en realidad es igual a el valor esperado. Bueno, ahí no viene explicado eso, viene la fórmula de una vez, pero yo se los explico. Es el valor esperado de la cantidad de vehículos que pueden cruzar la intersección. Ese valor esperado se calcula como, si ustedes recuerdan un poquito de estadística, es la sumatoria, en este caso desde n igual 0 hasta infinito, de n multiplicado por el valor esperado de n. Y este valor esperado de n se puede calcular de la siguiente manera. Fíjense que si este intervalo t, esta separación entre vehículo y vehículo, estuviera en este rango, estuviera entre el rango, entre el intervalo crítico, fuera mayor o igual que el intervalo crítico, pero no mayor al intervalo crítico más el intervalo de seguimiento. Entonces la cantidad de vehículos que pasarían ahí sería 1. Ahí pasaría un vehículo. ¿Verdad? Porque un vehículo necesita como mínimo el intervalo crítico. Ahora, si ya el tiempo entre un vehículo y el otro es el intervalo crítico, entonces ya pasó el primero. Pero además es un intervalo de seguimiento, entonces podría pasar otro vehículo más, podrían pasar 2.
Pero si ese tiempo es menor que esto, ¿verdad? Que el intervalo crítico más un intervalo de seguimiento, solamente pasa uno. Pero pasarían dos, ahí sí, si está entre el intervalo crítico más un intervalo de seguimiento, aquí ya pasaría un vehículo, el segundo vehículo, pero si esto no supera el intervalo crítico más dos veces el intervalo de seguimiento, entonces ya no pasa el tercero. Y así sucesivamente. En términos generales, la cantidad de vehículos que puede pasar es n si ese intervalo está entre n-1 por el intervalo de seguimiento menor o igual que t, menor o igual que el intervalo crítico más n veces el intervalo de seguimiento. Esta digamos que es la razón que me determina la cantidad de vehículos que pueden pasar. Y para llegar al valor esperado de cuántos vehículos pueden pasar, así como para calcular esta otra probabilidad también aquí arriba, en general lo que se hace es considerar que este flujo de las intersecciones es un flujo que sigue, que es aleatorio y que sigue una distribución exponencial. Entonces, tal vez ustedes recordarán que en una distribución exponencial nosotros lo que tenemos es un evento, en este caso, la llegada de un vehículo a la intersección, y ese evento está distribuido por unidad de tiempo, por unidad de espacio, de longitud, de volumen o de área. Por ejemplo, pues, yo podría medir, suponiendo que hay un evento aleatorio, por ejemplo, la cantidad de grietas que yo encuentro en una carretera, digamos, un tramo de vía donde yo tendría grietas por kilómetro. O yo podría tener partículas contaminantes por metro cúbico, por litro, sería por volumen. En nuestro caso, lo que yo tengo es cantidad de vehículos por hora que llegan. Entonces, eh, la función de probabilidad en una distribución exponencial, si ustedes recordaran, es lambda por e a la menos lambda por x, ¿verdad? Entonces, f de x es la probabilidad de que la cantidad x, en este caso de vehículos, sea exactamente igual a x, a una cantidad determinada. Y este lambda sería esa tasa de distribución, que en nuestro caso serían vehículos por hora, es la tasa de vehículos por hora que llegan en promedio a la intersección. Y esto me da esa probabilidad. Y esta sería lo que llamamos la función de probabilidad, pero también teníamos la función de probabilidad acumulada, f de x, que esto es la probabilidad de que la cantidad, en este caso de vehículos que llegue a la intersección, por ejemplo, sea eh, mayor, perdón, menor o igual a un determinado x. Esa es una distribución exponencial. Pero también nosotros podemos poner una distribución exponencial en términos de, perdón, me equivoqué. Esta función lo que me dice es cuál es la probabilidad, no de que llegue cierta cantidad de vehículos, sino de que el intervalo, que el próximo vehículo llegue en un determinado tiempo X, a un determinado tiempo T, en un determinado valor de X, siempre que la tasa de distribución sea lambda en vehículos por hora. Y esto me diría la probabilidad de que ese tiempo sea menor o igual que X. Bueno, y si nosotros hacemos esta probabilidad, que sería la integral desde 0, digamos, hasta X, de f de X, vamos a encontrar que esto nos da que es 1 menos e a la menos lambda por X. Utilizando esta fórmula, yo podría calcular o bien esta probabilidad de que t sea mayor o igual a 3.2, para lo cual lo que haría es hacer 1 menos f de x, usando como x ese valor de 3,2. O bien podría calcular la probabilidad
de que yo tenga un tiempo t que esté entre tc más n-1 tf y tc más ntf. Entonces, en el primer caso, fíjense que esa probabilidad, para el primer caso, 1 menos f de x me daría simplemente e a menos lambda por x. Entonces, para la primera fórmula de capacidad, la capacidad sería los 3600 entre el intervalo de seguimiento multiplicado por esta probabilidad, por e a la menos lambda, donde, bueno, ahorita menos lambda, por x, donde x sería el intervalo crítico. Y este lambda es el volumen que está llegando a la intersección de forma aleatoria, que sería el flujo principal, ¿verdad? Lo que llamaríamos el volumen crítico. En el segundo caso, aplicando estas fórmulas, la capacidad, lo que resulta ser es el volumen crítico, o digamos, el volumen de la vía principal, que es este lambda, por la exponencial de menos lambda. Eso no lo vamos a demostrar porque es muy larga la demostración, pero da menos lambda por el intervalo crítico, bueno, esto entre 3600, aquí también lambda entre 3600, entre 1 menos la exponencial de menos lambda por el intervalo de seguimiento. Les digo, estas dos fórmulas se pueden demostrar, pero no vamos a hacerlo, y la que se usa realmente es esta. ¿Okay? Esta es la fórmula que se utiliza para calcular la capacidad de intersecciones reguladas con alto y cero. Entonces, de manera similar a las intersecciones con semáforo, el paso número 1 es determinar esa capacidad, y después de determinar esa capacidad, hacemos la relación de cuál es el flujo que tiene cada movimiento entre la capacidad, esta relación de V sobre C, que también, como dijimos, la llamamos X, y a partir de aquí calculamos demoras, y en función de esas demoras están los niveles de servicio. ¿Okay? Bueno, eso es en términos generales lo que vimos la vez anterior. Vamos ahora a verlo de forma específica, paso a paso y con algunos ejemplos, tanto de intersecciones con semáforo como intersecciones con alto y cero. Bien, de esta parte, no sé si alguno tiene alguna consulta, algún comentario, alguna duda, si quedó claro o ocupan que repita algo de forma con más detallada. No, seguimos entonces. Bien, vamos a ver una presentación específicamente para el caso de intersecciones con semáforo, y lo que voy a ver antes de entrar a los temas de capacidad es el cálculo del diseño de semáforos. Vamos a ver esto. Acá, semáforos. Bueno, esta presentación para el caso de intersecciones con semáforo tiene una primera parte que tiene que ver con el diseño de las fases y el ciclo, cómo es que yo determino esos tiempos totales para el semáforo y cómo se reparte ese tiempo total. Vamos a ver el tema de coordinación de semáforos, que es realmente muy sencillo, y pasaremos ya a ver específicamente el tema de análisis de capacidad y niveles de servicio, y vamos a ver un ejemplo. Entonces, diseño de fases y el ciclo del semáforo. También algo de esto estuvimos hablando la vez anterior. Aquí tenemos un caso simple de una intersección en forma de cruz, donde cada uno de los accesos que tenemos tiene solamente un sentido de circulación. En este caso,
diríamos que el movimiento de sur a norte es el que estaría permitido y el del oeste al este. En cada uno de los accesos podría ser que tuviéramos dos carriles, como en este caso, y el uso que se está sugiriendo aquí, simplemente por ilustración, es que los dos carriles sirven para hacer el movimiento directo, tanto de sur a norte como de oeste a este, y el carril de la derecha es compartido para hacer la maniobra de giro aquí a la derecha, y en este el carril izquierdo es compartido para hacer la maniobra de giro izquierdo. Y tenemos pues un sistema de semáforos, en este caso ocuparíamos solamente con dos fases, una fase para el acceso del sur y una fase para el acceso del norte. Entonces, la primera fase nos permitiría el movimiento de oeste a este y el giro a la izquierda, y la segunda fase, el movimiento de sur a norte y el giro a la derecha. Por supuesto que hay intersecciones más complejas donde se ocupan más movimientos, que igual las podemos analizar, pero para efectos de mantener esto simple y entender los conceptos, hacemos este ejemplo que es de lo más sencillo que podría existir. Entonces, estas dos fases estarían compuestas por un tiempo de verde, ¿verdad? El semáforo vamos a suponer que en cada ciclo vamos a iniciarlo con la fase número 1. Entonces, durante un determinado tiempo, estos carriles tendrían luz verde, podrían pasar. Durante todo ese tiempo de luz verde, evidentemente el otro acceso, el sur, estaría viendo la cara roja. Luego tenemos un tiempo de amarillo, es lo que llamamos los intervalos de cambio. Entonces termina el verde, se pone unos segundos en amarillo. Durante ese tiempo, el otro semáforo sigue viendo la cara roja. Luego pasan, por lo general, un par de segundos donde ya este semáforo está dando luz roja, pero el otro semáforo todavía sigue dando luz roja. Pasados ese par de segundos, ahora sí, cambiamos a luz verde para el acceso del sur. Tendríamos entonces un tiempo de verde. Posteriormente veríamos la cara amarilla y de nuevo un par de segundos en donde ambos semáforos o ambas fases estarían dando luz roja. ¿Okay? Ese sería un caso muy sencillo de la repartición de tiempos en un semáforo, en la cual el tiempo que hay completo para para completar todas las fases, fíjense que aquí está la fase 1 y la fase 2, ¿verdad? Se estarían cumpliendo. A eso le llamamos el ciclo. También lo podemos ver como cuánto tiempo tiene que pasar para que una vez que dio verde en una de las fases, pase todas las fases del semáforo y me vuelva a dar verde. Esa sería la longitud total del ciclo. La denominamos con la letra C mayúscula. Luego tenemos lo que ya he mencionado, que se llama el intervalo de cambio, o lo que se conoce como el amarillo más el todo rojo, sería este tiempo. Amarillo y todo rojo no necesariamente tienen siempre los mismos valores en cada una de las fases. Si es una intersección tan sencilla como esta, seguramente que sí, pero no necesariamente. El amarillo y el rojo o todo rojo puede variar y vamos a ver cómo se calcula eso. Pero bueno, en Costa Rica en general, casi todas las intersecciones, por lo menos en el centro de San José, van a tener 3 segundos de amarillo y 2 segundos de todo rojo, es decir, un intervalo de cambio de 5 segundos. ¿Okay? Entonces, cuando hablábamos hace un rato sobre que en la capacidad de, por ejemplo, este acceso iba a ser su flujo de saturación multiplicado por el verde sobre el ciclo, sería, bueno, medir este tiempo de verde dividido entre el ciclo total. Se me daría el porcentaje de tiempo que está asignado a cada fase. Lo mismo haríamos con la siguiente fase. ¿Okay? Entonces, hablaríamos que las duraciones de las fases en general incluyen el verde y también esos intervalos de cambio de amarillo y todo rojo. Pero el verde sería solamente
el tiempo que se necesita para calcular el porcentaje asignado a cada fase. Bien, ¿cómo calculamos estos tiempos? Lo primero que hacemos es calcular el intervalo de cambio, el amarillo y el todo rojo. Entonces, en esta imagen tenemos un vehículo que se viene aproximando a la intersección, se está moviendo de izquierda a derecha, suponiendo que el semáforo le está dando luz verde. Y entonces, este vehículo es el que se va a enfrentar al intervalo de cambio, a ese amarillo más todo rojo. Hay dos posibilidades de que este vehículo actúe. Una es que él se detenga, digamos que desacelere, una vez que ve el amarillo, él desacelere y logre detenerse a la línea de pare. O puede ser que él llegue hasta aquí, haya seguido circulando y que cruce la intersección. Entonces el intervalo de cambio tiene que dar esas dos posibilidades, que el vehículo se detenga o bien que cruce. ¿Okay? Entonces, el intervalo de cambio, el amarillo, el tiempo de amarillo, lo calcularíamos como el tiempo que este vehículo necesitaría para desacelerar y detenerse en una determinada distancia, ¿verdad? De recorrido, suponiendo que él viene a una velocidad inicial, por ejemplo, no sé, 40 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora, según sean las velocidades de circulación de la calle, y desacelere de una forma constante. Por lo general, uno supone que esa tasa de desaceleración es de 3,05 metros por segundo cuadrado. Entonces, tendríamos que el tiempo que se necesita para que él haga esa maniobra sería el tiempo de percepción-reacción, es decir, desde el momento que él ve que el semáforo se puso en amarillo, procesa la información, toma la decisión y dice, bueno, voy a detenerme, no voy a cruzar y voy a... Entonces, ese sería el tiempo T, que es el tiempo de percepción-reacción. Por supuesto que esos tiempos van a variar entre conductor y conductor, pero para efectos de diseño, uno puede suponer un valor de 1 segundo. Entonces, él va a recorrer una distancia que sería, bueno, o un tiempo que va a ser ese tiempo de percepción-reacción más el tiempo que necesita para detenerse, que lo calculamos como V entre 2A. Ahora, ¿qué pasa si el conductor no logra o toma la decisión de no detenerse? Entonces, él va a necesitar un tiempo suficiente para cruzar la intersección completa, que tiene un ancho W, y para que no quede atravesado, ¿verdad? En la intersección tiene que cruzar de forma completa, entonces necesitamos que cruce W más la longitud completa del vehículo. Entonces, suponiendo que él circula a una velocidad constante, el tiempo que él necesita para cruzar eso, ¿verdad? Sería la longitud total, que es ese W más L, dividido entre la velocidad a la que viene circulando. ¿Okay? Entonces, de esa manera es que calculamos ese intervalo de cambio, ese amarillo más todo. Ok, después que tenemos ese amarillo y todo rojo, vamos a utilizar lo que se llama el método de Webster para hacer el cálculo del ciclo y el reparto de tiempos. Entonces, en esta fórmula de acá, tenemos que C sub 0 es en principio el tiempo del ciclo óptimo medido en segundos, de acuerdo a este método de Webster. L es el tiempo total perdido por ciclo. Ese tiempo total perdido por ciclo L correspondería a la suma de todos los intervalos de cambio de amarillo más todo rojo de cada una de las fases del semáforo. Entonces, en el ejemplo anterior, teníamos dos fases, teníamos un intervalo de cambio, un amarillo más todo rojo para la fase 1 y un intervalo de amarillo y todo rojo para la fase 2. En este caso, la suma de este amarillo, este todo rojo, este amarillo y este todo rojo sería ese tiempo L que llamamos de tiempo perdido por fase.
perdón, por ciclo. Si tuviéramos más fases, habría que sumar el amarillo y todo rojo de las 3 o 4 fases que tiene el semáforo. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? De mi parte, sí. Muy bien. Seguimos, entonces. Ok, entonces, el ciclo total del semáforo se calcula como 1,5 veces ese tiempo total perdido. Repito, es la suma de los amarillos y todos rojos. En general, esos amarillos y todos rojos valen 5 segundos, 3 y 2, 3 amarillos, 2 de todo rojo. Y por lo general es igual para todas las fases. En el caso de Costa Rica, de intersecciones normales, no sé, cualquier intersección de San José va a tener 5 segundos en todas las fases que tenga. Normalmente 2, porque tiene una configuración parecida a la que vimos ahora. Sería entonces la suma de eso. Entonces, si tenemos un semáforo con 2 fases como el que vimos ahora, ese tiempo perdido L sería 10. Hay intersecciones, como decía, que pueden tener una configuración particular, una intersección, digamos, más amplia, como por ejemplo la que teníamos antes de que se hiciera el intercambio, el paso a desnivel, ahí por el Walmart de Guadalupe. No sé si ustedes recuerdan, pero bueno, esa intersección, antes de que fuera lo que tenemos ahora, hace mucho tiempo, era una rotonda. Le llamaban, creo que esa era la rotonda del Gallito, o la rotonda de Guadalupe. Esa rotonda se había quitado, se había sustituido por un sistema de semáforos que tenía, era una intersección bastante generosa, bien amplia, con varios carriles. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar en una consultoría donde diseñamos esa sustitución. Recomendamos quitar la rotonda y poner el semáforo, que estuvo funcionando hasta hace un tiempo. Y en ese caso, como la intersección tenía distinta cantidad de carriles en cada uno de los accesos, los anchos de vías que había que cruzar cuando el semáforo daba ese amarillo y todo rojo eran diferentes, había unos más amplios. Entonces los amarillos y todos rojos ahí no eran de 5 segundos, había unas maniobras que tenían, no sé, unos 7, sí, como 7 u 8 segundos, porque no daba chance en 5 segundos a que se despejara la intersección. Y en ese caso el amarillo y todo rojo no eran los mismos valores, entonces en todas las maniobras, dependía de cuál era el movimiento. O sea, en principio uno debería calcularlo como vimos aquí, ¿ah? Con esta fórmula, para cada caso. Pero bueno, si no, en ese caso decimos si es una intersección regular, 5 segundos para cada uno, multiplicado por la cantidad de fases, eso me va a dar el. Ok, y luego tenemos aquí Y sub I, donde Y sub I dice que es la relación, la máxima relación de flujo sobre flujo de saturación del acceso. Del acceso del movimiento o grupo de carril crítico en la fase I. ¿Okay? ¿Eso qué quiere? ¿Qué es lo que pasa aquí? En cada una de las fases, me voy a ir de nuevo al ejemplo anterior. Me pasa mucho. Aquí. Profe, Sí. disculpe, es que estoy apuntando y me queda un poquito botada. Eh, Multiplico 5 segundos por el número de fases y eso me da L. Cuando la intersección es una intersección regular, como Ajá, las intersecciones que tenemos en San José, y ajá, el semáforo está hecho de tal manera que todos los intervalos de cambio tengan el mismo valor, como ok, se hace en Costa Rica, que son 5 segundos. ok. Si eso es así, sí. Yo tengo 2 fases como este semáforo, el Ujú, segundos, el todo rojo es de 2, tenemos un intervalo de cambio de 5. Por 2 ok. me daría 10.
Ok. Y Pero, ese es L. entonces, pero Ok. es una intersección más compleja que tiene, por ejemplo, una vía muy ancha con muchos carriles, pero en la vía principal. Pero luego tengo otros accesos que tienen menos carriles. El ancho que tiene que cruzar el de la vía principal, voy a hacer un dibujo para no hablar así digamos, para no apelar tanto a la imaginación. Imagínense que yo tengo una intersección que es así, tengo un bulevar, está la zona verde ahí, central del bulevar. Es más, voy a hacerla así. Esta es la zona verde y aquí antes de llegar a la intersección se forma un carril extra para ir a la izquierda. ¿Okay? Y de este lado vamos a decir que también. De la zona verde y aquí tenemos esto. ¿Okay? Y luego por acá tenemos, voy a exagerar, 3 carriles. Tenemos uno para acá, otro para acá y no sé, a lo mejor así. Es más, déjenme, todavía voy a ser más generoso. Incluso aquí tenemos esto. Miren. Tenemos aquí un pocket de giro a la derecha. Entonces aquí es así. Entonces aquí sigue así directo, pero aquí tenemos una cosa así. A lo mejor aquí con un cero. ¿Okay? Y al otro lado, tal vez hay menos ancho. Tengo 2 carriles nada más. Son así. ¿Okay? Entonces tengo todo eso de este lado. Y a lo mejor esto es una calle que tiene doble sentido de circulación. Estos son rayas amarillas. Línea amarilla. Y tenemos aquí solamente, es más, vamos a suponer que es solamente un carril, para todavía exagerarlo aún más. Tenemos nada más un carril de cada lado. Esto para allá, esto para acá. Y aquí lo mismo, solamente un carril. Entonces, esto de acá típicamente va a tener un ancho aproximado, aunque aquí me quedó más gordito, vamos a suponer que es igual, unos 7 metros, ¿no? Más o menos, 3,5 y 3,5. Pero aquí, fíjense que supongamos que cada uno de estos carriles es de 3,5 metros. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que este pedacito de acá tiene un ancho de 3 y esto de acá tiene un ancho de 1,5. Entonces aquí tenemos 5 carriles por 3,5, da 17,5, más 3 más 1,5. Son 22 metros. Esto de aquí. Y vamos a suponer que el otro lado es simétrico. Son 22 metros. Entonces, el intervalo de cambio, el amarillo y todo rojo que yo necesito para estos movimientos, vamos, para vehículos que están aquí detenidos y necesitan cruzar para acá, fíjense que, es más, calculémoslo, vayamos aplicando las fórmulas. Devolvámonos aquí y vayamos haciéndolo. Vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Se la apuntan por ahí, que es el tiempo de percepción-reacción. ¿No? Hagan un screenshot, lo apuntes en la fórmula, que sería entonces este. Tendría el t, este valor t, vamos a suponerlo que es 1 segundo, y luego tenemos v, supongamos que aquí los vehículos vienen a 40 kilómetros por hora. Entonces pongan v en 40 kilómetros por hora,
dividido entre 2 por A, donde A es la tasa de desaceleración, y vamos a poner que son 3,05 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Y luego necesitamos W más L, y L vamos a suponer que la longitud del vehículo también es un valor que uno puede suponer que es de 6,1. Y W, entonces, va a cambiar. Para los que vienen de la vía principal, fíjense que el W que ellos necesitan, el ancho que tienen que cruzar son 7 metros. Más sería W, más 6,1 metros sería lo que va aquí en este numerador. Entonces, ustedes me harían el favor de calcular cuánto es sería el amarillo y el todo rojo que ocupa un vehículo que va a hacer este movimiento. O para el otro lado igual. Sería el mismo tiempo. ¿Cuánto daría esta fórmula? Claro, aquí tienen que hacer cambio de unidades de V, ¿verdad? Porque está en kilómetros por hora y para que esto dé las unidades hay que transformar eso a, digamos, metros por segundo. Porque a mí me da 4 segundos. Utilizando, lo pasé de 40 kilómetros por hora a metros por segundo y me da 11,11 metros por segundo. Lo calculaste, Y lo calculaste por separado, digamos, ¿cuánto te da este término? El- no, hice una sola suma. luego Voy, lo voy a separarlo. haces. Profesor, a mí El me prim- da un 82 el primer y punto 63 el segundo. ¿Todos, perdón? Un 82 el primer término y el Cero. segundo término punto 1,82 el primero, 1,1 Ok, déjame para 1,82. Ujú. más 0,63 el segundo término. Es el que me está dando. No sé si le dio igual a Dayan. 1,82 más punto 63. 2,45 está dando eso. Así le dio a la a compañía. mí no me da lo mismo. ¿Cuánto le dio? No, el primero que sería 1 más 11,11 entre 2 por 3,05, eso me da 2,82. 2, sí, Y el otro que, tal vez al compañero le faltó sumarle este 1. Y este, ajá, y el otro me da, entonces ese fíjense, me da 1,18. 1,18. 1,18. Entonces, Ujú. Y este, la suma me da 3,99. ok. Esto les pedí que lo calcularan por separado. Más bien debería ponerlo así. Porque esto de acá
es el tiempo de amarillo y este de acá es el tiempo de todo rojo. Entonces, ven que para una intersección normal, que son así unos más o menos 2 carriles, que es lo que se suele tener que cruzar en una intersección normal en San José, esto redondeado, porque habría que subirlo para arriba, porque eso es el valor mínimo, ¿verdad? O sea, así como pegando los pelos en el alambre, eso es lo que se ocupa. Entonces, lo que se hace es que, por lo general, se redondea, porque uno no le va a poner este tiempo a un controlador de semáforos. Se le pueden poner segundos, pero no décimas de segundos. Entonces, esto de lo que se hace es que no se le pone 1, porque con 1 vamos a quedar corto. Entonces, se lo redondeamos a 2 y lo redondeamos a 3. Y eso me da esos 5 segundos que es usual para un cruce de un par de carriles. Entonces, en una intersección en San José que tiene una configuración como la del ejemplo, ¿verdad? En general, vamos a tener, como las calles tienen un solo sentido de circulación, tenemos aquí la avenida con 2 carriles para un lado, pueden ser más, 2 carriles para un lado y 2 carriles para otro. En general, casi todas las intersecciones serían así. Lo que uno tiene que cruzar son alrededor de 7 metros, tal vez un poquito más por ahí, pero con esos 5 segundos es suficiente. Sin embargo, para los que van a cruzar aquí en la vía secundaria, este carro de acá, que está esperando, tiene que cruzar estos 22 metros. Entonces ahí, el amarillo seguramente me va a dar igual si supongo el mismo tiempo, ¿verdad? Esta parte, porque va a ser la misma velocidad, suponiendo que viene a la misma velocidad, la misma tasa de desaceleración, el tiempo de amarillo va a ser igual los 3 segundos. Pero lo que sí yo voy a necesitar más tiempo es para poder cruzar estos 22. Entonces, para esta otra fase yo ocuparía un todo rojo que ya no, 2 segundos no me alcanza. ¿Cuánto daría en el caso de estos 22? Aplicando esta fórmula. Serían los 22 más 6.1. Entonces serían 22 más 6.1, son 28.1. Y eso dividido, digamos, entre los 40 kilómetros por hora. 2.53, profe. Entonces, fíjense, ya más de 2 segundos y medio para cruzar esto, y por lo tanto, en esta configuración, ya yo necesitaría aquí, como todo rojo, por lo menos 3 segundos. Ya no me alcanzarían los 2. Entonces, ahí habría que configurarlo en 6. Y claro, habría que ver, eso es lo que tendría que cruzar este vehículo de aquí o este. Luego habría que ver este giro a la izquierda, lo único que tendría que cruzar es este pedacito de acá. Probablemente ahí sí le alcancen los mismos 2 segundos, lo mismo al otro giro a la izquierda, pero entonces cada una de las fases podría tener tiempos de amarillo y todo rojo distintos. Algunos podrían tener 5, otros podrían tener 6, y ya si es una intersección demasiado amplia con muchos carriles, podría incluso llegar a faltarles unos 7 segundos de todo rojo. Nótense que entonces el tiempo de amarillo normalmente va a ser el tiempo que ocuparía el vehículo en caso de que él venga circulando, no haya cruzado la intersección, vea el semáforo en amarillo y tome la decisión de detenerse. Es el tiempo que necesita para detenerse. Mientras que el todo rojo es qué pasa si él llega hasta aquí y no se detiene. Y entonces lo que hace es cruzar. Entonces necesito, como todo rojo, el tiempo necesario para el despeje total de la intersección. A lo mejor un vehículo que viene delante de este, a lo mejor este carrillo de acá está aquí adelante, viene aquí a medio, a él no le va a dar chance de detenerse. Entonces él lo que va a hacer es cruzar. Entonces el que va aquí adelante toma la decisión de cruzar. Entonces
Este sí se va a detener, pero este otro necesita llegar aquí a este punto y despejar la intersección completamente para que cuando entre el verde siguiente, ¿no? Fíjense que el verde de la siguiente fase es hasta que pasan esos segundos de todo rojo. Entonces la idea es que en este tiempo se despeje la intersección para que cuando entre este verde ya no haya nadie en medio, no haya este problema de cruzar. Claro, hay conductores, eso suponiendo un buen comportamiento de los conductores. Hay gente que no, él ve el amarillo, se le pone el rojo y acelera, ¿verdad? Entonces, ese cruza como en anaranjado, ¿no? Ya para eso, la intersección no es el semáforo, ya no está preparado. Se supone que hay más o menos un buen comportamiento de los conductores y para eso es que se diseña el semáforo. Entonces, amarillo y todo rojo, amarillo para detenerse, todo rojo el tiempo necesario para despejar la intersección, hacer el cruce completo de la vía y que el carro salga completamente de la intersección. Cada fase puede tener amarillos y todos rojos distintos según la geometría y los anchos de la vía que tienen que cruzar. La suma de todos esos amarillos y todos rojos de todas las fases es el tiempo perdido total de ciclo, ese valor L. En intersecciones donde todas las fases tienen amarillos y todos rojos de 5, pues es muy fácil. Sería nada más cantidad de fases multiplicado por 5 segundos y eso me da L. Ok, ahora sí. Queda completamente claro el cálculo de L, de amarillo y todo rojo. Muchas gracias, profe. Sí, claro. Bien, el otro término que sigue es este Y sub I. Y sub I dice que es la relación entre el flujo y el flujo de saturación, ya sea del acceso, del movimiento o del grupo de carril crítico. ¿A eso a qué se refiere? Vamos entonces de nuevo aquí al ejemplo. Déjenme ver más bien si se los explico de esta forma. Déjenme irme más bien al PDF directamente del capítulo y buscamos eso, de los grupos de carril. Es aquí. Ajá. Ok. Cada una de las fases de un semáforo lo que hace es permitir que determinados movimientos puedan realizar su maniobra, puedan cruzar. Cada uno de los accesos de la intersección va a tener uno o varios carriles y el uso de esos carriles puede cambiar, ¿verdad? O sea, yo perfectamente puedo tener, imagínense que este es un acceso y vamos a suponer que está aquí dividido y que yo tengo aquí podría ser, pongámosle 3 carriles. Tengo 3 carriles en este acceso, los vehículos que van en esta dirección. Fíjense que el uso de estos carriles, vamos a suponer que se permiten todos los movimientos, giro a la izquierda, movimiento directo y giro a la derecha. Se pueden las 3 maniobras. ¿Cómo alguien que me dé una sugerencia de cómo repartir estos carriles? Por ejemplo, Amelia. ¿Cómo usaría usted los carriles? ¿Cómo usaría este carril izquierdo? Amelia la 1, Amelia la 2. Minor, Villegas. ¿Cómo distribuye usted estos 3 carriles entre los 3 movimientos? No hay respuesta mala, puede ser cualquiera. Alguien escribió en el chat, dice, Amelia no tiene el micrófono. Bueno, vamos a dejar a Minor Villegas. ¿Cómo? ¿Me puede repetir, profesor?
Vamos a suponer que déjeme dibujarlo mejor también, porque puede ser que aquí está bien esto. Tengo este acceso. Vamos a suponer que este acceso a esta intersección tiene 3 carriles. Aquí está, carril 1, carril 2, carril 3. Y vamos a suponer que se permiten hacer las 3 maniobras. Es decir, yo aquí puedo hacer el movimiento. Puedo seguir directo, puedo girar a la izquierda y también puedo girar a la derecha. Son los 3 movimientos del flujo que viene por aquí. Entonces, le decía que si usted me podría sugerir un uso de esos carriles. Amelia dice, carril 1 gira a la izquierda. Entonces, digamos, Amelia está proponiendo que este carril, el 1, sea exclusivo para girar a la izquierda, ¿verdad? Entonces estaría demarcado así, que tendría la flecha de giro a la izquierda. ¿Okay? Yo lo dejaría con giro a la izquierda y que siga directo también para el 1. Ok, entonces fíjese que esa es otra solución distinta, ¿verdad? Voy a dibujar las dos. Amelia lo que dice es que lo pongamos así. Vamos a poner el de Amelia arriba y el suyo abajo. ¿Okay? Entonces, Amelia pone este para girar a la izquierda, dice que este para seguir directo y el tercer carril, Amelia. Y el otro a la derecha, así. ¿Okay? Un carril para cada movimiento. ¿Okay? Y el compañero Minor decía que más bien pongamos este carril que sirva para girar a la izquierda, pero que también se pueda seguir directo. ¿Okay? Segundo carril. Directo, nada más. Y el tercero para la derecha y directo. O sea, así. Siento que se puede volver un embudo y al final para ir directo solo me está funcionando uno. No, en fin, no hay problema. O sea, ninguna solución es necesariamente mala. Todo va a depender de qué volúmenes tengamos, pero precisamente yo el uso de los carriles lo puedo variar, ¿verdad? Alguien más me pudo haber dicho, no, mire, mejor hagamos una cosa, ponga este solo para la izquierda, como decía Amelia, este lo pone directo y este lo pone directo y a la derecha. ¿Ah? Ese es otro uso distinto. Vamos a ir borrando aquí para que esta cosa quede nada más la información que nos interesa. Ya tengo aquí 3 usos distintos. A lo mejor alguien me dice, no, es que tal vez esa intersección tiene mucha gente girando a la izquierda. Entonces, ¿por qué no ponemos este exclusivo a la izquierda? Permitimos que este también gire a la izquierda y directo. Y a lo mejor el último carril solo para girar a la derecha. No sé. Alguien me dice, no, esa misma, pero este carril póngalo también para seguir directo. En fin, la idea es que yo puedo usar los carriles de distintas maneras según sea la necesidad que yo vea en la intersección. Y también esta estrategia de uso de carriles puede ser parte del análisis que yo haga de la mejora de una intersección. Tal vez yo llego y la intersección está, no sé, a lo mejor de esta forma, ¿no? Este número de aquí. A lo mejor esta es la forma en que está configurada. Pero resulta que yo tengo problemas de giros, o no tengo suficiente capacidad para seguir derecho. Entonces, Minor nos sugería más bien esta solución. Con esta solución le estamos dando más carriles disponibles para el movimiento directo. O tal vez el problema que tiene la intersección es de los giros a la izquierda. Entonces, tal vez esta otra configuración es más adecuada porque le da más capacidad al giro a la izquierda. Tal vez los que van a seguir directo son menos. En fin, yo puedo configurar de nuevo los movimientos de formas distintas y así distribuir mejor la capacidad según la necesidad que yo tenga en cada intersección y en cada acceso.
Como el uso de los carriles puede cambiar, hay un concepto que se conoce como el que estamos viendo aquí, que es grupo de carriles, ¿verdad? Entonces, vean acá, tenemos una serie de configuraciones y de cómo yo puedo dar distintos usos a los carriles. Aquí, por ejemplo, tengo un acceso que solo tiene un carril. Luego tengo dos opciones donde tengo el acceso tiene dos carriles y tengo un tercer ejemplo con una intersección con tres carriles. En la intersección que tiene un carril, suponiendo que se pueden hacer todos los movimientos, pues ese carril estaría compartido por las tres maniobras. Ahí no hay duda que lo que denominamos grupo de carril sería un carril compartido por las tres maniobras. O sea, no hay diferencia entre la configuración física, el uso del carril y lo que denominamos grupo de carril. Está muy sencillo. ¿Qué pasa en la segunda definición, en el segundo ejemplo? Aquí tengo un carril que es exclusivo para girar a la izquierda y tengo otro carril que está compartido por el directo y a la derecha. La sugerencia aquí para definir grupos de carriles sería: defina como grupo de carril cada carril por separado. Es decir, hay un grupo de carril, aunque sea solo uno, hay un grupo de carril que es que es el carril del giro a la izquierda, y hay otro grupo de carril que es el siguiente carril, el que está más a la derecha, porque este está compartido entre dos movimientos. Vamos a ver, en el siguiente ejemplo tal vez se puede entender mejor el concepto de este grupo de carriles. En este caso tengo dos carriles. El primero está compartido por el movimiento directo y el giro a la izquierda. El siguiente por el movimiento directo y el giro a la derecha. Yo podría en este caso, que seguramente yo tengo una fase que está definida para que se realicen todos estos giros, los tres movimientos del carril, y por lo tanto yo podría definir a ambos carriles en lo que denominaríamos un solo grupo de carril, que es el que incluye los dos carriles con todos los movimientos. O bien, yo podría hacer una definición de grupo de carril como cada carril, el primero que comparte estos dos giros y el otro carril como el que comparte estos dos giros. Aquí yo estaría separando los carriles y cada carril sería un grupo de carril. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace eso? El tema aquí es que yo estoy en el ejemplo número 1, este de acá, cuando yo haga la relación entre cuánto flujo está en el grupo de carril y lo divida entre el flujo de saturación. Fíjense que el flujo de saturación hace un rato habíamos, en la tablita que yo les pasé, se sugería que fuera de 2.000 vehículos por hora. Esos 2.000 vehículos por hora por carril. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en el caso número 1, yo tendría un flujo de saturación total de 4.000. Entonces, cuando yo haga la relación que estoy necesitando aquí en la presentación, espera. En este cálculo. En este cálculo del Y sub I. Dice que es la máxima relación de flujo sobre flujo de saturación. Entonces, si yo defino, si yo defino los grupos de carriles como el caso número 1, yo tendría que sumar el flujo total de todos los movimientos, el giro a la izquierda, el movimiento directo, el giro a la derecha,
ese flujo total y dividirlo entre 4.000, porque tengo 2 carriles, cada uno con un flujo de saturación de 2.000. Entonces, en mi cálculo haría el volumen total o el flujo total de todos entre 2 carriles con 2.000 vehículos por hora cada uno, o sea, 4.000. Esto sería, en ese caso, el valor de ese Y para la fase que está realizando estas maniobras. Pero puede ser que los flujos aquí estén muy desbalanceados y que yo tenga la cantidad de vehículos que está usando cada carril. O sea, yo no tenga el conteo nada más por cuántos giraron a la izquierda, cuántos siguieron directo y cuántos a la derecha, sino que además yo sé de los que siguieron directo cuántos venían por el carril de la derecha, cuántos venían por el carril de la izquierda. O puedo suponer que están divididos mitad y mitad. Cualquiera de los dos casos, pero yo tengo que separarlo por carriles. Entonces yo podría hacer esta definición. Definir grupos de carriles como la opción número 2, y entonces yo tendría 2 valores de Y. Digamos, el Y1 sería nada más el volumen de los que giran para allá y vienen directo en este carril sobre 2.000. Y un Y2 que corresponde al volumen del otro carril, que son los que hacen así y hacen así, entre 2.000. Vean que este resultado y este puede ser diferente o va a ser distinto a este otro de aquí, porque no necesariamente los volúmenes en cada uno de los carriles está distribuido de la misma forma. Puede ser que esto sea más crítico, o puede ser que, por ejemplo, este carril Y1 me dé un Y1 que sea más crítico que este, me dé una relación de V sobre flujo de saturación más alto que este del asterisco. O el otro, no sé. Entonces, yo puedo definir no solamente cómo distribuir el uso de los carriles por las maniobras, sino que una vez que yo los defino, yo puedo hacer grupos de carriles distintos. Veámoslo acá. Yo, por ejemplo, podría hacer un grupo de carril aquí que sea, este es un grupo de carril, este es otro grupo de carril y este es otro grupo de carril. Cada carril, un grupo de carril separado. O bien podría decir, no, es que como aquí están los dos que giran a la izquierda, mejor defino estos dos como un grupo de carril y este como otro. O bien, simplemente cojo todo el acceso y hago un solo grupo de carril con todos los movimientos de todo el acceso porque están compartiendo las fases. ¿Verdad? También depende de cómo sean las fases que permiten los movimientos. Aquí, por ejemplo, en el caso número 1, cada carril está utilizado por un solo movimiento. Ahí yo creo que es bastante claro, o podría ser bastante claro, que cada movimiento sería un grupo de carril. O bien, si hay una sola fase que permite todo, pues entonces puedo hacer un solo grupo de carril con todos los movimientos del acceso. Según yo define estos grupos de carril, yo lo tengo que hacer de tal manera que esta relación de V sobre flujo de saturación, yo puedo identificar cuál es la condición crítica para cada una de las fases del semáforo. Entonces, una vez que para cada fase yo tengo definidos los grupos de carriles y para cada grupo de carril calculo esa relación de el flujo sobre el flujo de saturación del acceso, en cada una de las fases yo determino cuál es el máximo de esas relaciones, para que quede más claro. Vamos a suponer que yo tengo una intersección así. Aquí separado, aquí separado. Tengo aquí un giro a la izquierda, un giro a la izquierda con un carril.
y luego tengo otro carril que es el directo y el giro a la derecha, directo y giro a la derecha. Y vamos a suponer que aquí es un solo carril con todo. Y aquí también. Y vamos a decir que este semáforo tiene las siguientes fases. En la fase número 1 vienen los giros a la izquierda. En la fase número 2, estos de aquí. En la fase número 3, este acceso. Y en la fase número 4, el acceso de arriba. ¿Okay? Entonces, para la fase número 1, que son estos dos giros, este sería un grupo de carril, este sería otro grupo de carril. En la fase número 2, este es un grupo de carril, este es otro grupo de carril. En la fase número 3, esto sería un grupo de carril, y en la fase número 4, este es otro grupo de carril. Estoy definiendo los grupos de carriles, por ejemplo, en este acceso, fíjense que yo puse grupos de carriles, cada carril por separado. ¿Por qué? Porque cada movimiento o cada carril entra en funcionamiento en fases distintas. El amarillo en una fase y el rojo en otra fase. Entonces, los grupos de carriles aquí están definidos según el uso del carril y según la fase en la que entraron a operar. Ahora, ¿qué ocurre? Para cada grupo de carril, por ejemplo, para este carril amarillo, yo haría la relación de cuánta gente está girando a la izquierda sobre su flujo de saturación de 2000. A este otro giro también, ¿cuál es el volumen que gira a la izquierda y cuál es su flujo de saturación? Para cada uno calculo, fíjense que yo tendría aquí un valor, entonces, para este, un Y1, y para este tendría un Y2. ¿Qué es el Y? Esa relación del volumen entre el flujo de saturación. Estos dos están compartiendo la fase número 1. Vamos a suponer que este que le estoy poniendo aquí asterisco es el que tiene la relación Y, que es más grande. Vamos a suponer aquí que Y1 es mayor que Y2. ¿Okay? De estos dos, este es Y1 y este es Y2. Están compartiendo la fase, pero Y1 es la más grande. Entonces, este es lo que se conoce la relación de flujo a flujo de saturación crítico para esta fase. Ahora vamos con la fase número 2, que es la roja. Están estos y estos. O este y este. Díganme ustedes, ahí yo tendría un Y3 y un Y4. Nada más como ejemplo, ¿cuál quieren que sea el más crítico? El que tenga una relación de V sobre saturación más alta. ¿El 3 o el 4? El 4 debería ser más crítico, ¿no? No necesariamente. O sea, eso habría que ver teniendo los datos, ¿verdad? ¿Cuánto es el volumen? El que tenga el volumen, Ah, pues, podría ser, ajá, ajá. digamos que es el 4. ¿Okay? De estos dos, entonces este, que es el Y4, es el crítico. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los datos son así. Yo tendría el Y4. En la siguiente fase es la verde. En la verde no hay duda, ¿verdad? Porque es un solo grupo de carril, así que es el volumen total. Ese se tendría un Y5 y ese Y5 sería el crítico para esa fase. No hay de otra. Solo hay una. Y luego tendría la fase azul, donde también es un solo grupo de carril, son todos los movimientos, y ahí tampoco hay duda que ese Y6 es el crítico para esa fase. Entonces, cada una de las fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, permite a distintos grupos de carril realizar la maniobra. Para cada fase yo tengo que determinar cuál es el grupo de carril crítico. Es decir, el que me da esa relación de flujo a flujo de saturación más alto. Y entonces, en esta suma,
que viene aquí. ¿Ah? Esta sumatoria de los y sub i, yo sumo desde la fase 1 hasta la fase la que sea, según cuántas fases, en nuestro ejemplo tenemos 4 fases, desde la fase 1 hasta la 4, sumo los y sub i críticos. Es decir, para este ejemplo tendría que sumar el Y1, el Y4, el Y5 y el Y6. Sumo nada más las relaciones de flujo a flujo de saturación más altos de los grupos de carril que están permitidos en cada una de las fases. ¿Quedó eso claro? Pregunta, profesor. ¿Sí? Es que me quedé un poco atrás. El Y4 asterisco, ¿por qué es el crítico? Porque dijimos, estamos suponiendo que aquí Ah, ok, suponiendo. es un supuesto de que este tiene un volumen más alto que este otro. Pero a eso habría que verlo, habría que tener los datos. Y lo mismo el Y1, entre el Y1 y el Y2, yo supuse el 1 porque supuse que este giro tenía más gente que el otro. Pero podría ser cualquiera de los dos, depende de los datos. La idea es, los que tienen asterisco son los que tienen volúmenes más altos dentro de los grupos de carril que tienen permitido la maniobra en cada fase. ¿Sí? Y no necesariamente es el que tenga el volumen más alto, porque es el que tenga la relación de volumen a flujo de saturación más alto. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que este acceso tenga 2 carriles para girar a la izquierda, ¿no? Puede ser que aquí yo tenga 2 carriles, ¿no? Y este tenga solo un carril de giro a la izquierda. Entonces, supongamos que estos dos que están girando a la izquierda tienen un volumen de 700 vehículos por hora, están girando a la izquierda. Y este de acá tiene solo 500. No, vamos a ver, vamos a ver, más bien este tenga un volumen más alto. Este tenga, vamos a ver, no, sí, sí, digamos que este tenga 500. ¿Okay? Pero aquí tengo 2 carriles. Entonces, cuando yo haga la relación de Y, el Y1, el Y1 sería 700 entre 4000, porque cada carril tiene un flujo de saturación de 2000, entonces ahí tengo 4000. Y el Y2 sería 500 entre 2000. ¿No? Entonces, en el primer caso me da 700 entre 4000, me da 0,175, y en este caso me da 500 entre 2000, me da 0,25. ¿De acuerdo? Entonces, entre Y1 y Y2, más bien el crítico sería Y2. Entonces, no necesariamente el que tenga el volumen más alto es el que sea el crítico. En este caso, como yo lo calculé, más bien aquí el crítico es Y2. Entonces, aquí ya no sería este, el que habría que sumar, sino más bien este. ¿Sí está claro esto? ¿Quedó claro? Bueno, si no ahorita cuando ya veamos un ejemplo completo lo vamos a desarrollar y lo vamos a ir haciendo pasito a paso. Pero entonces, básicamente, para resumir, cada fase del semáforo va a permitir ciertos movimientos.
Esos movimientos están repartidos en grupos, según los carriles que tengan disponibles y cómo estén usados esos carriles. A esos llamamos grupos de carril. Cada fase tiene distintos movimientos que están agrupados en grupos de carril. Para cada fase, yo tengo que calcular esta relación Y, que es el flujo sobre el flujo de saturación, para cada uno de los grupos de carril que están permitidos en cada fase. La relación Y máxima en cada fase es la relación Y crítica. Esas relaciones Y críticas son las que se suman en esta sumatoria de Y's que aparece aquí en el diseño del ciclo. Entonces, el ciclo total, en principio el óptimo, con esta metodología de Webster, se calcula como 1,5 veces L, que es el tiempo total de los amarillos y todos rojos, más 5 entre 1 menos la sumatoria de esas relaciones entre los Y's críticos de cada una de las fases del semáforo. ¿Okay? Eso me da el ciclo, en principio el ciclo óptimo. ¿Okay? Entonces, voy a terminar aquí la explicación de estos cálculos y ya nos vamos ahorita a descansar. Entonces, para el cálculo de esos Y's, lo que hacemos es calcular la relación entre el flujo de cada uno de los movimientos o de los grupos de carril, pero esos flujos son flujos de diseños. Recuérdense que los flujos de diseños se calculaban como el volumen de una hora entre el factor de hora pico. Y también en este caso le aplicamos un factor de ajuste por vehículos pesados y un factor de ajuste por lo que son maniobras. Entonces, ese factor de equivalencia por giros a la izquierda, giros a la derecha, vamos a usar estas tablitas que son recomendadas de esta fuente que aparece aquí. Estas tablas creo que las extraje del libro de Cali Mayor. Están ahí recomendadas. Entonces, fíjense que normalmente los giros a la izquierda, en el caso de Costa Rica, esos giros a la izquierda siempre están protegidos por una fase. En Estados Unidos y en otros países, los giros a la izquierda puede ser que sean permitidos, es decir, que no tengan una fase exclusiva protegidas para girar a la izquierda, sino que en una intersección como esta, a lo mejor las fases son de la siguiente manera. Lo voy a nada más a explicar para que vean por qué es que usamos ese, pero digamos en Costa Rica eso no ocurre. Pero puede ser que digamos que yo tenga una intersección tal donde yo tengo aquí giro a la izquierda, aquí tengo movimiento directo, giro a la derecha, y aquí tengo también giro a la izquierda, movimiento directo y giro a la derecha. Y de nuevo, vamos a suponer en este caso, para que sea más sencillo así. ¿Sí? Y aquí solamente movimiento para arriba y así. Tengo esta intersección y tengo dos fases. La fase 1. En la fase 1 se permite los movimientos desde la vía principal y en la fase número 2 los de la vía secundaria. ¿Okay? Y alguien me dice, ¿y los giros a la izquierda? Ah, no, los giros a la izquierda no están protegidos, sino que están permitidos porque son volúmenes tan bajitos que lo que se hace es que ellos no tienen una fase de verde, sino que cuando tengan el chance, cruzan. Eso en Costa Rica, ingeniería de tránsito no lo haría en ningún semáforo, ni nadie recomendaría que eso se hiciera así. Pero
En Estados Unidos y incluye en otros países, ese tipo de cosas se permite. Cuando el diseño está así, el giro a la izquierda no está protegido, se dice que la fase son movimientos permitidos, no protegidos. Nosotros eso no lo haríamos, nosotros haríamos una fase adicional, ¿verdad? Nosotros haríamos digamos, una fase, esta sería la 2, probablemente esta sería la 3. Haríamos una fase 2 donde los giros a la izquierda estarían protegidos. Entonces, como nosotros normalmente configuramos eso así, entonces utilizamos esto. Para vueltas a la izquierda protegidas, ese factor VI es de 1,05. Les pongo aquí también los otros factores, por si en algún caso ustedes se llegaran a topar con un caso con giros a la izquierda permitidos y no protegidos, pero eso es muy raro. Entonces, el factor de equivalencia depende de cuántos carriles opuestos, es decir, por ejemplo, para este giro a la izquierda, carriles opuestos se refiere a cuántos carriles tiene que cruzar. Aquí serían 2 para estos 2 carriles. No, es que, y ese flujo opuesto se refiere a cuál es el volumen que él tiene que enfrentar, que sería todo este. ¿No? Todo ese volumen él tiene que enfrentar para poder girar. Entonces, si el flujo es permitido, la maniobra es permitida, depende de cuánto es el flujo opuesto y cuántos carriles tenga que cruzar. Como digo, en nuestro caso, normalmente vamos a usar el EVI como 1,05. Y luego, también podríamos tener, en lugar de giro a la izquierda, un giro a la derecha. Entonces tendríamos un EVD. En nuestro caso, depende de cuál es el volumen peatonal en el cruce conflictivo. ¿Qué es lo que sucede? En otros países, cuando yo doy verde a una fase como la número 1, donde tengo aquí el movimiento directo y el giro a la derecha, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, aquí no le puse carril para que se gira. Digamos, este que va a girar aquí. Este tiene verde. En otros países, como los peatones de verdad tienen prioridad completa y absoluta en las intersecciones, principalmente en las zonas urbanas, resulta que aunque ese movimiento tenga aquí el semáforo y ese semáforo le esté dando verde, puede ser que venga un peatón que quiera cruzar y se atraviesa aquí. Hay flujos peatonales. Y este peatón va a cruzar para acá y a lo mejor otros peatones para acá. Pero resulta que por la legislación y además por la cultura, como el peatón tiene prioridad, de verdad tiene prioridad, aunque este carro tenga verde, el vehículo se detiene, para y se espera que el peatón cruce. ¿Eh? Sería muy lindo que fuera así. Si fuera así, que funciona la cosa, entonces uno también puede ajustar el volumen de esa maniobra, ¿verdad? O de ese grupo de carril, con un factor EV. Dependiendo de cuál es el volumen peatonal que entra en conflicto con esa maniobra de giro a la derecha. Entonces, se considera que es bajo, moderado, alto o extremo dependiendo de estas magnitudes de peatones por hora. 50, 200, 400, 800. En una cultura como la de nosotros y en unas intersecciones, comportamiento como el real que nosotros tenemos, ¿ustedes creen que si este semáforo le está dando verde a este señor que va a girar a la derecha y va a cruzar un peatón, se va a esperar? Seguramente que no. Ahí lo que va a pasar es el peatón el que se tiene que esperar a que nadie esté cruzando para que él pase, ¿verdad? O sea, se fija y si nadie está girando, él cruza. ¿Verdad? Así es como sucede aquí. Entonces, depende de cada intersección, de cada sitio y del comportamiento, ¿verdad? Pero en general, el peatón es el que se va a tener que esperar. Entonces, la cantidad de peatones conflictivos, llamémosle así, o que le impiden la maniobra de giro a la derecha en general, para nuestro caso es ninguno. Entonces, nuestro factor de equivalencia sería 1,18. Esos son los valores que entrarían a multiplicar aquí. Yo tendría un EVI
si lo que estoy analizando es giro a la izquierda, o un EVD, si lo que estoy analizando es un carril que permite giro a la derecha. Si es un carril que solo tiene movimiento directo, pues aquí el factor EV no entra a funcionar, ¿verdad? Sería 1, ¿verdad? Porque ahí no hay ni giro a la izquierda ni giro a la derecha. Y luego la equivalencia de vehículos pesados a vehículos equivalentes usa exactamente la misma fórmula que habíamos visto la vez anterior. Y bueno, y ahora vemos en el manual de capacidad cuáles son esos factores de equivalencia, pero normalmente andan en el orden de 1,5 o 2. Entonces, de esa forma paso los volúmenes a volúmenes de diseño para poder hacer este cálculo de Y. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Estamos diseñando los tiempos del semáforo. Lo primero es que calculamos los intervalos de cambio, amarillos y todos rojos. Luego calculamos el ciclo total con esta fórmula que acabamos de ver. Y ahora lo que sigue, pero lo vamos a dejar ahora para después del descanso, sería, una vez que yo defino este ciclo, cómo reparto el verde. Entonces, voy a verlo así nada más muy rápidamente. Lo que hacemos es que al ciclo, al tiempo total del semáforo, le resto el tiempo perdido, que son los amarillos y todos rojos, y eso sería lo que me queda del tiempo total del ciclo, lo que me queda de verde. Y ese verde lo voy a repartir proporcionalmente entre cada fase según los valores de Y. Cojo el Y crítico de cada fase y lo divido entre la suma total de los Y que vimos antes. Y eso es el porcentaje que le va a corresponder a cada fase. ¿Okay? Pero bueno, lo vamos a ver ahora dentro de un ratito en detalle. Con un ejemplo haremos el diseño de los semáforos y vamos haciendo este cálculo paso a paso. Entonces vamos a hacer una pausita aquí y regresamos a las 8:10 tal vez para tener un poquito más de descanso. ¿Okay? Entonces nos vemos en un ratito. De acuerdo, gracias. Pues...